Hola, feliz noche, feliz tarde. Bienvenidos nuevamente a Algoritmo Conexión. Feliz sábado, 13 de mayo. Para hoy hemos dispuesto conversar con Maribel Padrón. Ella es una apreciada amiga que es psicólogo positiva, arte terapeuta, coach de hábitos y eh, acompaña a las personas en lo que es la fase de autoconocimiento. Y quería que conversáramos con ella, o quería conversar con ella para entender un poco cómo nos definen los pensamientos de quiénes somos o cómo somos. Entonces, para ello la he invitado esta noche, ya está conectada, así que si pueden dejar allí algún comentario, sería fabuloso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Y sobre todo, ¿de dónde nos están viendo? Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, feliz tarde. Digo, Igualmente. Digo feliz tarde porque Maribel está en Venezuela, y allá Ajá, son las 4 de la así tarde. Creo que es. estamos del otro lado del universo, Sí, en el del otro lado continente del europeo. charco. Ah, sí, esa frase no El, me agrada mucho, por eso no la digo. el charco es enorme, así Sí, que de charco no sí, tiene nada. es demasiado. Es, El Atlántico es es inmenso. ¿Cómo inmenso, estás? sí, sí. Bien, Gracias bien, por bien. aceptarme esta invitación. Gracias a ti por invitar. Ah, qué linda. Eh, el tema ya más o menos hice la presentación, pero me llama muchísimo la atención algo y quería que nos hablara sobre eso. ¿A qué le Ujú. llamas arte terapia? Arte terapia. Arte terapia es una manera de hacer terapia, pero utilizando las técnicas y las herramientas de las artes específicamente visuales. O sea, como el dibujo, como la pintura, puede ser inclusive como cerámica, ¿ok? Pero son ese tipo de terapia, que nosotros nos enfocamos en hacer terapia, no estamos haciendo arte, pero utilizamos las herramientas y las técnicas de las artes visuales. Ahora, si se utilizan, Disculpa, ¿tiene esto que ver con las mandalas? sí, sí, ¿Están claro, incluidas las mandalas? claro, claro, Ok, eso tiene mucho que ver con los mandalas. Eh, claro, como los mandalas usados como terapia, exacto. ¿ok? Y también están otro tipo de terapias que se hacen con las artes, que se llaman artes expresivas, que están más bien relacionados con el teatro o con la danza o con la música. Wow. O Pero, sea, cuando tú ajá, aclaras que no es hacer el arte, es porque no necesariamente tiene que haber un resultado, no, de no hecho, sé, no se busca que el resultado sea como sea. De hecho, todo lo que sucede, se hace y se plasma, está perfecto. Es como tiene que ser. Eso, ahí no entra el juicio de que me gusta, no me gusta, está bonito, feo, lo puedo exponer o no. De hecho, no si se la flor busca no se eso. ve como, exacto, si la flor No, no es entonces una flor espectacular, no. pero yo me imagino que también tiene que ver, utilizan también la psicología de los colores. Sí, utilizamos la psicología de los colores y trabajamos mucho con simbología, con qué significa cada Ay, cosa. perdón, No te preocupes. yo me puse Con, a tocar esto y ahora, ok. ahora se, ajá. Y Sí, tiene que ver, tiene mucho que ver con la psicología de los colores, pero también tiene que ver con todo lo que es la simbología. Entonces, no importa si la flor que dibujaste es hermosísima, es decir, si tienes habilidades o no para el dibujo, o habilidades o no para la pintura, sino lo que importa es lo que dibujaste. ¿Qué dibujaste? Una flor. Ajá. Entonces, ¿qué es la y flor eso tiene para una ti? ¿Qué connotación, eso tiene representa? Exacto. Ujú. wow, qué interesante. Ay, es Sí, sí, divino. yo, Hacer arte terapia es tiene que divino. serlo, Ujú. tiene que serlo. De hecho, lo traje por si acaso, fíjate. Lo Ajá, traje aquí por si ah, acaso. nada es Parte casual. de lo que yo hago, tiene mucho que ver con la creatividad y con el arte, porque es la manera en la que yo particularmente me expreso.
¿Ok? Entonces, ni soy artista ni nada que se le parezca. Hay gente que me dice, tú eres un artista. Bueno, un artista haciendo algo, es decir, como una expresión, como que soy buena haciendo tal cosa. Ok, gracias. ¿Ok? Pero no me considero artista ni pienso hacer arte. Simplemente me expreso a través de el arte, que es diferente. Por lo menos mi Ok. intención es expresarme, no hacer arte. ¿Ok? Claro, es un asunto terapéutico, Ajá. tal Y cual. entonces, parte de lo que yo hago es que eh, particularmente yo uso muchos diarios y estos diarios tienen muchas imágenes y me voy expresando, ¿no? Poquito a poco allí. Entonces, a veces Estos hay son hechos por ti. todo, todo es hecho Ah, por mí. ok, ok. Este, muchas veces hay solo dibujo, otras veces hay, mira, imagínate, esto es como un mandala, pero tiene, el Mm, mandala real está hecho es una espiral y está hecho más bien con la reflexión, pues que coloco, ¿no? Y por detrás le voy colocando algún tipo de dibujito o algo por el estilo. O este que fue el último del año pasado que me encantó, wow. ¿no? Y de ahí en adelante he seguido trabajando con muchísimos árboles todavía, todavía porque sigo como trabajando el árbol simbólicamente como ya como proceso de un montón de cosas que estoy revisando en mí, ¿no? Cierto. Ajá, Como ir hacia de dónde vienes, tu origen. por ejemplo, ¿no? Entonces voy como revisando cosas, a veces lo dejo que salga, a veces es muy inconsciente, digo, ay, voy a hacer algo y termino haciendo un árbol, por ejemplo, y yo, hace 3 días dibujé otro y empiezo a revisar mi cuaderno y digo, oye, tengo varios. Cosas Ya como esas, ¿no? tienes tu bosque. Ajá, entonces yo digo, ya está, ¿y qué es lo que estoy trabajando aquí? Entonces empiezo un poco como a reflexionar en eso, ¿no? Y en Viaje a mi interior, que así se llama nuestra propuesta, en Viaje a mi interior nosotros damos un taller donde la gente lleva un tema que quiera trabajar. Por ejemplo, "Ay, yo quiero trabajar el duelo, yo quiero trabajar No, la autoconfianza, yo quiero trabajar". La gente lleva un tema a trabajar y vamos revisándolo desde varios aspectos que yo voy dictando en el taller y la gente empieza a desarrollar su diario. Después lo suelto, eso dura 8 semanas. Y después lo suelto, ahora tú sigues revisándote tú allí, ¿no? Y creo que es con un las taller muy herramientas que lindo. tú les vas brindando. Exacto, exacto. Bueno, o Suena terapia, si demasiado quieren hacer interesante. terapia, ¿no? También. Suena demasiado interesante eso, me encanta. Porque además Gracias. entonces empieza, sí, empieza como a cobrar sentido algunas cosas. Yo dibujo ya cosas ya prediseñadas y lo que hago es ponerle color. Pero eso está ¿Ok? bien también, porque el color Ok, también expresa cosas. exacto. Y pero mi mecanismo terapéutico es escribir. Escribir. Ajá, mira, el de este año tiene muchos escritos. Tiene más escritos que dibujos. E inclusive hay dibujos que son puro escritos, como este. Te voy a mostrar uno que me gusta mucho, que es un escrito, pero es un dibujo. ¿Dónde estás? Aquí. Mire. Yo creo que vi algo. Ah, o sea, pero escrito en las... ¡Wow! La estructura. Ajá. Uf, Entonces, claro, como estoy trabajando el árbol, entonces sigo con el árbol, pues. Y tengo muchísimos escritos, escritos normalitos, donde no hay dibujo por ninguna parte, como esto, ¿ves? Que también ok. es así. Y ojo que la escritura es también una manera de expresarse. De hecho, la escritura es un arte. Escribir es un arte también, ¿ok? Entonces, eso también se Complejo por toma, demás. ajá, eso también se toma así. Mira esto, ¿ves? Ay, Entonces, qué voy lindo. haciendo como la Estoy estructura fascinada. en el fondo y voy haciendo mi reflexión. Hay otros que son súper simples, o sea, un escrito y ya, por ejemplo, esto, ¿no? Ok, Pero hay ok. otros en los donde hay mucho juego, es como muy lúdico, para mí, ¿no? Entonces, primero hago como figuras, después voy siguiendo las figuras
con el escrito y así voy. La Y de hecho, la interpretación de lo que tú haces, la desarrollas tú misma. sí, 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 sí. Y, Ah, ok. y parte de lo que yo enseño es que la gente revise de vez en cuando, no tiene que ser todo el tiempo, sino que revise de vez en cuando qué es lo que escribes. Porque a veces escribimos unas cosas que después cuando las revisamos nos quedamos así como, ¡ah! Yo escribí eso, pero ¿quién es esta? Yo no la conozco. O A mí sea, me pasa a veces y digo, wow, está ajá. enamorado. Sí, sí, sí. Sí, descubres unas ideas que tú, wow, ¿de dónde me salió esto? Sí. Y de ahí en adelante puedes empezar a profundizar otra vez en otra cosa. Es de verdad un método infalible porque yo tengo haciendo diarios con conciencia, ¿no? Sin meter, ¿sabes? Esos diarios que uno hacía cuando uno estaba en bachillerato y esas Ay, cosas, sí. no, esas no. No, no cuento esos, porque no decían nada, la verdad. Pero sí con conciencia como desde los 30 años y ya tengo 55. Wow, Ujú. me parece súper interesante. Bueno, para quienes están allí conectados, por aquí nos deja un saludo Nacho Pérez y Un dice, uy, abrazo, Nacho. qué gente tan querida veo en mi pantalla. Bueno, dicho sea de paso, aclaro que llegué a ti a través de él. Sí, lo sé. Sí, Nacho es una persona a la que yo le tengo, a quien le tengo muchísimo aprecio, porque cada intervención de él en este espacio también ha dejado muchísima información valiosa, como la mayoría o como todos, pues. En el caso de él siempre tiene una manera como de tocar allí cosas interesantísimas en el interior, pues. Bueno, vamos a entrar un poco en materia, Sí. para no extendernos tampoco, eh, porque el tema central de hoy tiene que ver exactamente con eso. ¿Cómo nos definen los pensamientos? Es decir, soy lo que pienso. Mira, sí, pero no es tan simple como suena. Ok. ¿Ok? Em, los pensamientos. Sí es cierto esto de que funciona, es real, pensar de una manera positiva. Ojo, también hay que pensar que positivo no es ilusorio, que es otra cosa, no es fantasear, es pensar positivamente. Pero también hay personas que dicen, oye, pero yo todos los días, o inclusive hay gente que dice que lo incluyas en el lenguaje, ¿no? Que mientras que tus palabras son las que te construyen y ese tipo de cosas. Entonces hay gente que te dice, oye, yo todos los días le pido a Dios, por decir algo, que me dé salud y siempre pido por mis seres queridos y ese tipo de cosas, ¿no? Yo intento y hago todo lo posible por ser una persona que se expresa eh, con respeto hacia el otro. Oye, pero a mí me irrespetan, yo estoy enferma, yo no sé cuánto. Entonces, tú empiezas a saber que aunque la gente dice, y es más, puede ser que lo haga, que dice que expresa y que piensa positivamente, las cosas no se le dan como esperan. Es decir, ¿por qué no he podido dejar de tomar azúcar, por ejemplo? No he podido dejar de tomar azúcar y todos los días me digo, es que no debo tomar azúcar, el azúcar es dañina, pero ya va, eso no es un pensamiento positivo. El azúcar es dañino. Eso. Entonces empezamos a ver que hay muchas diferencias entre lo que la gente cree que es un pensamiento positivo y lo que realmente es. Pero lo más importante de todo es la coherencia. La coherencia. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, Ajá. en ese caso, una Ajá. persona que es adicta al azúcar Ujú, o al café o al alcohol, ujú, X, las adicciones, ujú. ¿cómo se supone que yo debo entonces plantearme la disposición y decirle a mi cuerpo, te está haciendo daño, es dañino?
Tú se Hay que hacer lo puedes decir, algo. claro, Ok. pero la cosa está en que Ujú. mientras más estrés generas a tu cuerpo, y por eso digo, decirte o repetirte constantemente, esto es dañino, esto es dañino, esto es dañino, no deberías hacerlo, qué horror, lo estás haciendo otra vez, debes soltar este hábito, y verdad, 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 verdad. O sea, eso es levantarte un lío, ¿verdad? Eso genera Ok. estrés, te genera ¿Y estrés. y el estrés? Y el estrés no deja Me que dan tú ganas de crees, comer azúcar. ajá, el estrés, además, Ay, me y, el, provocó comer chocolate, estoy estresada. y, y además el estrés, entonces lo que va a hacer es que es contrario a la posibilidad de crear algo. El estrés no te permite crear nada, no te permite crear tu nuevo hábito o tu nuevo comportamiento. ¿Entiendes eso? A ver, Sí. si la gente dice, eh, no, yo todos los días digo, yo quiero ser millonaria, yo voy a... Es más, yo lo decreto, soy millonaria, yo soy millonaria y soy, ¿cuál es la, una palabra que está de Abundante, moda? abundante, próspera. Abundante, próspera, yo soy abundante, yo soy próspera. Me lo digo todos los días, pero todavía tengo un montón de deudas y yo no sé cuánto y tal. Entonces tú revisas cómo es el comportamiento de esa persona y de verdad puede decirse que es abundante y próspera, no sé, 5.000 veces al día. A lo mejor lo dice, pero no hay coherencia en su interior. Ajá. ¿Entiendes? Y cómo llegamos allá? Ajá. Y ahí viene lo más. Es difícil mantenerlo, pero no es difícil hacerlo. Lo que es difícil es mantenerlo. Y es el hábito de la meditación. Sí. ¿Por qué el hábito de la meditación? Porque lo importante es que tú aprendas a estar calmada. Si tú tienes estrés, tienes, y esto es importante que la gente lo comprenda así, tienes las hormonas del estrés a millón, ¿ok? Y cuando esas hormonas están activas, empieza tu cuerpo a funcionar diferente. Que si por ejemplo, el sistema digestivo deja de funcionar, todo se lo mandan al hígado y al páncreas, el hígado deja de producir yo no sé qué cosa para producir tal otra, toda la, digamos, la presión de la sangre se va para tus extremidades, es decir, tus brazos y tus piernas. El, el cerebro recibe menos sangre, ¿ok? Se Sí. bombea menos, el ritmo cardíaco aumenta y todo eso es para qué? Para que corras o huyas o para que pelees. Para eso es que nosotros estamos hechos. Nuestro estrés, ¿ok? Se comporta para ayudarnos a sobrevivir. Para eso es el estrés. El estrés es fantástico. El estrés no es nada dañino. Es dañino en tanto se queda en el cuerpo y tú te quedas en estrés cuando ya el peligro pasó o cuando no hay un peligro real. Por ejemplo, estás metida en el tráfico terrible y estás molestísima y esa rabia hace que tu cuerpo entre en estrés. Si tú estás en estrés, tú no puedes hacer nada, estás en el tráfico, no puedes hacer más nada. Y si tú estás Claro, eso en no lo puedes estrés, cambiar. exacto, y A menos que si tú, busques una alternativa. Ay, ya que hay una salida. sí, pero más allá de eso, si tú estás en estrés, ya está, te quedaste ahí. ¿Qué es lo único que puedes hacer? Estar calmado. Porque la verdad es que tú no tienes que salir corriendo por ninguna parte, ni tienes que pelear con nadie, no tienes que entrarte a golpes con nadie, no tienes que defenderte del, no sé, el tigre dientes de sable. ¿Entiendes? Pero si nosotros no aprendemos a vivir más calmados, nosotros vivimos en el estrés constante y nuestro organismo empieza a funcionar Como en desbalanceadamente, alerta, como en una en alerta. alerta, constante, ¿ok? Y nuestro organismo se desbalancea y es así, o sea, más que demostrado, ¿ok? Cuando
nosotros estamos felices, contentos, las hormonas que produce el cuerpo son todas diferentes, ya no estamos en alerta. Lo que sucede es que la gente se torna más abierta, se torna más cariñosa, se ríe más, todo ese montón de cosas es producto de cuando nosotros estamos alegres y felices y que nuestro cuerpo produce las hormonas estas que se llaman las hormonas de la felicidad, donde la dopamina es una de ellas, ¿no? Entonces, para crear algo, para crear un nuevo hábito, para crear una nueva idea, para crear, Seudi, crear cualquier cosa, necesitas estar en calma y tranquilo o feliz. No puedes estar en estrés. Entonces, si la persona dice todo el tiempo, ¿ok? Yo soy próspera, yo soy millonaria, yo tengo una casa que vale yo no sé cuántos millones, yo tengo eso, pero lo dices estresadamente, no vas a llegar a ninguna parte, porque no vas a tener la suficiente calma para tener las ideas que te van a llevar a producir algo que te dé la oportunidad de ser próspera. ¿Me explico? Sí, allí entra en juego entonces la meditación. Ahí es donde entra en juego la meditación, ¿ok? Entonces, si yo no aprendo a calmarme, si yo no aprendo a meditar, además que hay sopotoscientas maneras de meditar y la gente siempre cree que es solamente sentarse, cerrar los ojos y poner la mente en blanco, que la mente en blanco es imposible de poner. O sea, Sí. yo siempre digo, poner la mente en blanco, no sé, te moriste o algo por el estilo, porque no se Entonces pone. sí tengo razón. No, claro que tienes razón. No se pone la Pongo mente la en mente en blanco. blanco y yo, pero ¿cómo se logra esto? Si yo siempre Exacto. tengo algo en la cabeza. Sí, muchos pensamientos. Ahora, si tú de verdad logras estar en calma, entonces sí puedes crear. Y ahí entra este juego de toda la meditación. ¿Qué dice la meditación? La meditación lo que te hace es entrenarte para estar aquí y ahora, en el presente. ¿Por qué? Porque si estás en el pasado se genera un estrés producto Sí. de la añoranza, la depresión o lo que sea. Ujú. Y si te vas hacia adelante, Y si te estrés. vas hacia adelante, entonces lo Te que estresa. sucede es que las expectativas de va a pasar, no va a pasar, va a pasar de esta manera, así va, y no sé cuánto, no sé qué, te estresas. Especulando, porque nos volvemos en los perfectos especuladores. O sea, es Exactamente. tan difícil saber, porque tú puedes incluso tener la certeza de que algo puede acontecer, pero Ujú, es que en segundos todo puede cambiar. ujú, Sí, ya yo tengo todo, mañana voy a salir y, bueno, mañana voy para la playa, ya me traigo el maletín, ya sé que a las 7 me levanto, pero tú no sabes. ujú. Primero, si te vas a levantar, no lo sabes. Por ejemplo. ¿En qué condiciones te puedes levantar? Ujú, Porque uno se acuesta tranquilo y de repente amanece que si con una tortícula, un dolor en la espalda, ujú. y no solamente tú, puede ser algo del entorno. ¿Ah? Exactamente. Entonces, una vez es difícil, ¿no? Sobre todo cuando tú traes de por vida a tus 54, 55 años, un montón de hábitos que tú dices, esto no es posible cambiarlo, pero yo creo que sí. No, sí, claro que sí. Todo es posible cambiarlo. Y ahí entra en juego lo de los pensamientos. ¿Por qué? Porque el problema es que la gente piensa que los cambios, sobre todo la gente adicta, con la que me preguntaste hace rato, la gente adicta suele pensar que yo lo puedo controlar. No, tranquila, yo lo controlo. Olieron la primera gota de alcohol y se volvieron Y un allá desastre. fue. Ajá. O del cigarro, o el juego, o sea, la gente que apuesta, o lo que sea, a lo que sean adictos, ¿ok? Pero bueno, ahorita, hoy no lo pude controlar, pero yo estoy seguro que sí puedo. No, 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 es que no puedes. ¿Por qué? Porque el cerebro, y otra vez hablamos del cerebro, el cerebro funciona de una manera tal en la que él crea atajos para trabajar menos.
¿ok? Entonces, cuando él está aprendiendo a hacer algo, por eso es que a veces uno estudiando se cansa, uno siente que está cansado. Por eso es que cuando yo doy talleres o cuando daba clase en la universidad, llegaba cansada y siempre mi esposo me decía, ay, pero si tú solo diste clase. Se nota que él nunca dio clase. Sí, claro que sí, claro, Agota. ¿Por qué agota? agota. Agota estar en constante atención, agota estar creando, digamos, los nuevos canales de comunicación o de aprendizaje que se van generando o de intercambio que se van generando. Cuando estamos aprendiendo algo, se genera un camino nuevo. Yo siempre lo veo así como abrir un camino en una montaña. Yo voy de aquí para allá, pero no hay un camino. Entonces, la primera vez que vamos de aquí para allá, hay que abrir el camino con el machete. Y eso cansa horrores. Taca, 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 taca. Ajá, lo abrí. Ok. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Fantástico. Cada vez que lo uso más, ese camino necesita menos mantenimiento. Y es natural, es natural. Cuanto más gente camina por ahí, más se abre el camino. Eso sucede en la naturaleza real. En nuestro cerebro sucede lo mismo. Cuanto más utilizo ese aprendizaje, cuanto más utilizo ese camino que ya creé, ¿ok? Entonces el camino se afianza más. Termina siendo un caminito que abría punta de machete hasta que es una autopista. ¿Cuál es un comportamiento que todos tenemos que ya es como una autopista a esta altura de nuestra vida? Cepillarnos en la mañana cuando levantamos. ¿Ok? Que cuando éramos niños, yo no me acuerdo cuando me enseñaron a mí a cepillar, pero sí he visto otros niños cuando están aprendiendo. Es un rollo, te cepillaste, agárralo así y ya no sé cuánto y tal, y tienes que recordarle todos los días. ¿Tú te cepillaste? Y a veces te ven así como, no, y salen corriendo a cepillarse, ¿ok? Ajá, ujú. Y entonces tienes que darle, 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 porque se les olvida que abrieron ese camino y que tienen, que deben usarlo por su salud. Pero así se forma un hábito. Es exactamente así. Yo utilizo tanto ese camino que está súper instaurado. Está tan instaurado que se conforma en eso que llamamos hábito, que eso es un comportamiento automático. Entonces, yo duré tanto tiempo trabajando en un sitio que a veces agarraba el carro, ya se me quitó, pero cuando estaba cercana a haber renunciado a ese lugar, yo agarraba el carro y me enrumbaba hacia el trabajo. Y de repente decís, ¿para Solo. dónde vas tú? Tú no vas para allá. Ajá, ¿Lo porque ves? se hizo ya un hábito, una Porque se costumbre ya. hizo un hábito. Entonces cada vez que yo salía temprano en la mañana, me enrumbaba hacia allá. No, eso no puede ser, que yo me enrumbe hacia allá porque salgo en la mañana. Entonces yo tenía que pensar, cuando salía y me montaba en el carro, no voy para allá, voy para tal sitio. Imagínate, porque era un hábito. Y el cerebro le encantan los hábitos. ¿Por qué le encantan los hábitos? Porque trabaja menos. Ya yo tengo este camino listo para que yo me voy a esforzar a hacer un camino diferente por aquí. Si este caminito ya está, mira, limpiecito, derechito, bien abierto, bien clarito. ¿Ok? ¿Cuál es el hábito que tiene la gente que no los deja ser o prósperos o felices, que no los deja ser como quieren ser? Uno, tienen el hábito de estar pegados en el pasado o en el futuro, ¿ok? Y se quedan como rumiando, nosotros lo llamamos así, que se quedan rumiando sus pensamientos. Hay gente que me dice, no, pero es que si yo no me lo recuerdo todo el tiempo, se me olvida y no lo hago. Entonces anótalo, haz una lista de to-do, de cosas por hacer, lo anota. Tengo que No, yo comprar los la anoto, pero se leche. me olvida leerla. Que no. Yo tengo una amiga así. No, yo me hice una agenda, pero no la reviso. Bueno,
a esa gente lo que yo les recomiendo, porque es que a mí me pasaba, por eso lo sé, y a mí Ajá. lo que me funcionó fue hacer las listas de to-do, pero pegarlas en un lugar visible. Por ejemplo, en la nevera. Entonces hay unas que son unas libretitas donde tú haces tu listica y tienen un imán por detrás. O sea, ellas son especiales para estar pegadas en la nevera. Yo digo la nevera porque es un lugar que Sí, frecuento, sí, pero que normalmente también, exacto. ujú. Pero tú puedes hacerlo en el lugar que más frecuentes. Entonces, si lo tienes a la vista, no se te olvida. Pero guardado y sellado y doblado en la agenda, a mí también se me ha olvidado. Y hasta qué punto, por ejemplo, y hablo porque me llama mucho la atención eso, ¿no? Y ella me dice, es que se me olvidó ir al médico, se me olvidó tener la cita, se le olvida llevar a Lisa a la cita, o sea, Ujú. todo se le olvida, pero además entonces ella dice, ah, es que yo soy así, olvidadiza. O sea, si tú le dices al cerebro eso, no es como reforzar. Claro, totalmente, totalmente. Si tú le vas diciendo al cerebro y además que lo dice tan calmadamente, ahí sí lo está creando, ¿entiendes? Si lo dice tan tranquilaza, sin ningún tipo de estrés, ella realmente está creando su realidad. Soy olvidadiza. ¿Lo ves? Ahora, si tú quieres decir, si tú dices, yo Es soy que ya una yo soy persona, así, ujú, ya yo soy así. sí, y bueno, sí, yo tenía una amiga así, estudió conmigo, de hecho, psicólogo. Yo le decía, chama, anota todo cuando tengas el paciente enfrente, porque si no, imagínate, que le olvidaba todo. Pero lo interesante, Seudi, es que la gente realmente esté consciente de qué es lo que quiere y sobre todo de cómo se está sintiendo. Porque si tu cerebro aprende de esa manera, es decir, él aprendió, él abrió ya ese caminito, ¿ok? Ujú. La única manera de deshacer ese caminito es que tú no pases más por ahí. Es idéntico como en la naturaleza, que no pases más por ese camino. Entonces se va como llenando así de maleza hasta que se pierde. Hasta, hasta que pierde esa Ajá, ruta ya. Ajá. exacto. Ok. Pero otro aspecto que es súper fundamental de, digamos, adquirir nuevos hábitos o nuevos pensamientos es que yo tengo que darle al cerebro, si yo le quito al cerebro, por ejemplo, cada vez que yo tengo hambre, fumo, que es lo que le pasa a muchos fumadores y por eso les cuesta tanto dejar el cigarro, ¿no? Sí. Cada vez que yo tengo hambre, O fuman después de comer. Ay, que se ajá, por siente tan ejemplo. sabroso. Ok. No, no lo digo yo no fumo, sino que me acuerdo de mucha gente que hace eso. Ok. Uf, y si no fumo no puedo ir al baño. También, imagínate. He escuchado, sí, escuché, no, no, es que yo me pongo un cigarro, porque si no, no puedo hacer, no me debo. No, hombre, lo que Mi necesites es tomar agua. condicionamiento. Que tú lo que necesites es agua. Mira, pero lo que sí es importante, Seudi, es que como tú vas a quitar un camino, es decir, vas a quitar un hábito en el que el cerebro está acostumbrado a transitar por ahí, tienes que darle otro, tienes Por que crear ejemplo. otro. Ajá, por ejemplo, las personas que fuman, ¿no? Y dicen, no, es que yo fumo cuando tengo hambre. A ver, y si tú te comes una pequeñita zanahoria cuando tienes hambre en vez de fumar. O sea, tú estás sustituyendo el cigarro por la zanahoria, porque también tiene que comer una cosa sana, ¿no? Y ya tú vas a ver que si la persona lo hace, al final va a dejar hasta las zanahorias. ¿Me explico? No tiene que comer zanahorias todo el tiempo, porque al final va a decir, no, mm, se me ha pasado la cosa. Se cansan de Sí, comer zanahoria y ya no les da tanta hambre. Porque a veces la gente cree que tiene hambre y esa es otra cosa. Y la gente lo que tiene es ansiedad. ya va que me estoy viendo en todo esto. No creas que yo no me veo, yo Oye, también me Maribel, veo. Nacho dice, el verdadero trabajo es desaprender. Bueno,
yo difiero, Ok. difiero, pero Porque difiero en tanto como estamos usando los términos, ¿no? Los neurólogos en la actualidad dicen que el cerebro no olvida, él no olvida. O sea, lo que tú aprendiste alguna vez, ya lo aprendiste. ok, Y bueno, sí, puede ser que dejemos de usar ese caminito y eso se queda en queda por ese allá. inconsciente por ahí, pero ojo, puede activarse algo que ¿cómo es? Que te lleve otra vez a ese destino, ¿no? Entonces, por eso es que ellos recomiendan que no puedes dejar el hábito solo, sino que le tienes que dar otro, le tienes que dar un reemplazo. Engañar al cerebro. Sí, es darle un Ah, reemplazo. A eso me refiero. O sea, desaprender es como que ya no te sabes eso. Ese es un rollo que tengo yo particularmente con la palabra. Soy yo, o ok, sea, ok. porque no necesariamente desaprender es eso. Pero desaprender a mí siempre me suena como que yo aprendí esto, ahora lo voy a olvidar y entonces voy a aprender esta otra cosa. No, ya yo aprendí esto, ahora no lo voy a usar o lo voy a usar menos y ahora voy a usar más esto. Realmente es eso, ¿ves? Pero se requiere de mucha fuerza de voluntad, ¿no? Total. Y de mucha conciencia. Ok. Eso no quiere decir que todo lo vamos a hacer perfecto desde que lo decidimos, que nos vamos a recaer otra vez en fumar o en comer azúcar o en algo, ¿no? Que estamos tratando. Es posible que sí, pero la idea no es darnos látigo, o por lo menos ese no es mi estilo, pero para nada, cuando yo digo que yo soy una psicóloga positiva, yo soy realmente positiva, o sea, ok, sí, ajá, pusiste la torta, chévere, vamos a aprender de la torta, qué es lo bueno, qué es lo malo de la torta, perfecto, continuamos, o sea, esa constante necesidad que tienen algunas personas de castigarse, de regañarse, no, eso para mí no, no es exactamente así, ¿entiendes? Sí, No es como funciona. hay que verlo, claro que sí. No es, o sea, es que yo pienso, se ve que todo lo que te sucede en la vida funciona. Funciona para que aprendas, funciona para que crezcas, funciona para conocerte a ti misma, o sea, todo, todo. Entonces, tienes algo positivo que te pasó, eso funciona. Lo que pasa es que la gente, cuando está viviendo la cosa positiva, no se acuerda de más nada, ¿no? Y cuando te suceden cosas que no son positivas, sino negativas, entonces lo que realmente sucede es que el, el- hay que sacarle provecho a esa experiencia, hay que sacarle el provecho, total, todo el provecho que yo pueda sacarle. ¿Que te vas a quedar ahí pegado? No, tú sacas aprendizajes y avanzas. Esa Pero no hay que ser extremistas tampoco. Esa gente que dice, por ejemplo, para atrás ni para agarrar impulso, ya va, espérate. Si para agarrar impulso hay que ir hacia atrás, hay que hacerlo, por Dios. ¿Ok? Pero es que tú sabes que el venezolano es demasiado de dichos y de refranes. Sí, pero eso va Y a generando veces ni las siquiera los creencias. pone, no, pero a veces ni siquiera es que los ponemos en práctica, sino que, bueno, nos volvemos repetidores. Sí, pero Chau. tú no sabes cómo está afectando eso en tu cerebro. Y puedes estar generando creencias que al fin y al cabo te van a fastidiar más adelante en tu manera de actuar, porque eso sí tienen las creencias que son súper duras, porque las creencias yo siempre las veo como si fueran la estructura del pensamiento. Si la estructura de nuestro cuerpo son los huesos, las creencias son las estructuras de nuestro pensamiento y digamos, por consiguiente, de nuestro actuar, matizado con todo lo que son las emociones, por supuesto. Pero si, si yo creo, por ejemplo, que la mujer salió para creer, o sea, toda mujer tiene que ser mamá y tiene
criar hijos y tiene que servir con todo su peso al marido, si eso es mi creencia y yo no consigo un marido y no consigo tener hijos, imagínate cómo voy a vivir. frustrada totalmente. Totalmente. ¿Eh? Y fíjate, la creencia, y hay gente que ni siquiera está consciente, hay gente que te dice, ay, pero es que yo no consigo a nadie, no consigo a nadie, ya me estoy poniendo vieja y no consigo a nadie, y no consigo a nadie, me va a quedar sin tener hijos, y no consigo a nadie. Y tú ves, ya va, espera tú, ¿qué es lo que está detrás de ti? No le está funcionando el GPS. Sí, ese FPS está muy Usted fue a mal. Google Maps. ¿Estás buscando bien? A ver cómo lo está Este, poniendo en Google. exacto. Eso está bueno, eso está bueno. Y eso, o sea, es la creencia que está empujando a esa persona a decirle, oye, si tú no tienes pareja, está frita. Si tú no eres mamá, está Sí. frita. ¿Ok? Entonces, la creencia puede estarme empujando a hacer cosas, a pensar cosas y a sentir cosas que yo ni siquiera tengo conciencia de ello. Y a todas estas, Pero también esas son conductas, disculpa, esas son conductas o pensamientos que son como aprendidos, ¿no? sí, De, claro, que vienen de lo que se nos ha dicho, sí, sí, de cómo nos educaron, sí, sí, de los valores y las creencias. O sea, sí, sí. Bueno, por eso es que yo siempre me río cuando los papás dicen, pero ¿qué te enseñan en esa escuela? Y yo, ¿qué le enseña usted a su hijo? Que la escuela lo que le está enseñando es otra cosa. Ajá. Porque todos los valores vienen de casa. En la escuela aprendemos otra cosa, a socializar con los amiguitos y aprendemos a lengua, literatura, matemáticas, sí, geografía. más conocimiento Ajá. que Ujú, exactamente. ujú. Pero los valores Lo, de- vienen de casa. lo debatíamos hace, creo que fue ayer, en la mañana, un grupo de amigas en WhatsApp por el video que vimos de un chico que estaba exponiendo y parece que una compañera del salón le estaba haciendo bullying, estaba metiendo Ujú, con él. Y el niño sacó repentinamente algo y se lo empezó a encajar, no sé si era un lápiz, un compás, un cuchillo, no sé, atacó violentamente a él. Y debatíamos sobre eso, o sea, el punto no es qué tanto bullying le hicieron, el punto es cómo está reaccionando ese niño ante la agresión que está ujú, recibiendo. ujú. O sea, porque tú puedes estar muy molesto, pero eso no te da pie a que tú no vayas a matar a alguien Exactamente, o exacto. agredirlo de esa manera y maneras de canalizar eso. Y yo comentaba también a propósito de esto, porque me hace mucho, me resuena mucho eso que estás diciendo de que los valores vienen de allí, de, De la casa. de, de la casa, por una niña que yo conozco que apenas acaba de cumplir 3 años, y en dos ocasiones ella es iracunda y se ha molestado tanto que se ha hecho pipí encima. Y no hay de parte, en mi casa no hay más, no se les ha dicho, o sea, no se ha conversado con ella sobre eso. Tú sabes que los niños, ellos, los pequeñitos, bueno, ellos son fascinantes. Nosotros somos fascinantes cuando somos niños. Bueno, yo creo que nosotros somos fascinantes siempre, porque si no, no hubiese estudiado esto. Em, los niños tienen un lenguaje Pero, limitado. Ajá, pero te entiendo lo que, ajá. Ellos tienen un lenguaje limitado para expresarse, pero ellos entienden muchísimo, muchísimo más de lo que ellos pueden expresar. Entonces, es súper importante hablar con ellos, explicarle a su nivel, pero es súper importante hablar con ellos. Yo fui maestra de preescolar por un poco de años. me imagino. Bueno, Eso fue muy lindo, yo me limité a ver porque, o sea, claro. no es mi competencia intervenir, pero sí me llama poderosamente la atención eso porque justamente vas entendiendo cómo es que el proceso funciona.
ujú, cómo es que se van adquiriendo esas cosas. Y yo lo decía en el aula de clases, cuando, porque yo también di clases, en este caso de periodismo, y les explicaba cómo era se creaban los juicios de valor, que ujú, habían desde mi perspectiva y de lo que yo había leído, por supuesto, tres bases fundamentales que son las que soportan las creencias, gustos, preferencias, que cada uno de nosotros es. ujú. Primero es la casa, luego viene la escuela y tercero la sociedad, Exacto, en ese orden, exactamente. en ese Ujú, orden. Entonces yo soy religiosa y voy a la iglesia, pero en mi casa van a la iglesia. ujú, O en todo caso, yo nunca fui a la iglesia porque nunca me lo inculcaron, ujú, ¿verdad? ujú, Y así, luego entonces eso va también moldeándose y adaptándose a las etapas que uno vive. Cuando entras a la escuela empiezas a querer imitar a tus compañeros, a ver, es que mi amiguita hizo esto, entonces a mí también, ¿no? Para ser aceptado socialmente y todo aquello. O ujú. sea, es un proceso súper interesante. Entonces uno mis pláticos echando maravilla, me distrae. Y entonces, pero sí, me ha parecido súper interesante eso de que, Ujú. y justamente una de mis preguntas que yo tenía acá es esto, ¿hay alguna edad específica para empezar a tener conciencia de cómo funcionan los pensamientos de nosotros? Desde niños, desde Ah, pero, niños. Bueno, ok, yo creo que ya tú, la edad concreta, después de los 7 años en adelante, ya tú puedes hablar, por supuesto, en nivel, a su nivel, cada uno a su nivel, para que entiendan lo mejor posible. Pero inclusive en la actualidad se están poniendo y se está dando como ejercicios, meditación o ejercicios de respiración, si la gente no lo quiere llamar meditación. incluso le dan yoga. Ajá, ajá. Desde pequeñito la gente, desde pequeñito, ¿no? Y si tú los entrenas desde pequeñitos, así como uno llegaba todos los días al colegio y cantaba el himno nacional, ¿ok? Si tú los entrenas todos los días, vamos a hacer 10 minutos de respiración, vamos a hacer 10 minutos de mindfulness o de meditación o de yoga o 10 minutos para pintar un mandala, es decir, de atención plena, porque lo que se busca con todo esto es que la gente esté en calma aquí y ahora, no en ninguna otra parte, sino aquí y ahora. Que se pueda hacer con muchísimas actividades. Si tú lo entrenas desde pequeñito, los niños lo pueden hacer consciente desde más temprana edad y por lo tanto van a establecer cuáles son los beneficios de respirar consciente desde más temprano. Como te dije cuando empezamos a conversar sobre el tema, si tú estás aquí, si tú estás ahora, si tú estás en atención plena en tu presente, tú puedes crear el pensamiento, la idea, el proyecto, lo que tú quieras, ¿ok? Lo que tú quieras. Pero Y tienes eso que estar responde. en calma. Ujú. Ujú, Y eso justamente responde lo que iba a preguntarte. ¿Por qué nos cuesta tanto dominar nuestros pensamientos? Por lo que tú mencionabas anteriormente. ujú, Porque si no estamos pensando en el pasado, estamos pensando en el futuro y no estamos en el aquí y en el ahora, que es lo que ujú, realmente cuesta. ujú. Fíjate que Joe Dispenza, no sé si lo conoces, pero él es un tipo fascinante que da charlas y demás. Él es un médico que pasó por una experiencia de vida de esas que te cambian para siempre. Y él Sí, dijo que si se salvaba, él tuvo un accidente, era de esta gente que corría, que practicaba triatlones, Joe Dispensa con Z. Y tuvo un accidente, se lo llevó un carro por el medio y quedó paralítico. Ya era médico en ese entonces, vio sopotoscientos médicos, los médicos le dijeron, tú no vas a caminar más nunca, o sea, hagamos lo que hagamos, tus vértebras, no sé, la 3 la 8 y la 17 no sé qué vértebra. Él cuando echa su cuento, él explica que en qué lugar estaba la lesión. la Total es lección. que él no iba a caminar más. Y él dijo
si la medicina occidental no podía darle respuesta, él iba a indagar en la oriental. Y ahí fue donde él empezó con todo lo que tiene que ver con la meditación y demás, ¿no? El tipo camina y todo, o sea, ahorita. Él se Oye, reconstruyó la claro. médula, Wow. ¿ok? Ya mi hermano me había hablado, uno de mis hermanos me había hablado de eso. Ajá. Él Me se dijo, todo reconstruyó. está aquí. Sí, ajá, pero por eso te digo, tiene que haber coherencia dentro de su investigación, porque él sigue siendo médico y ha hecho muchas investigaciones. Dentro de su investigación, él encontró que tiene que haber coherencia entre lo que él llama el corazón y el ¿Ok? cerebro, ¿ok? El corazón tiene un ritmo, o sea, no es nada más la emoción, Ujú, no ujú. estamos hablando eh, de cuando decimos, es que ella es puro corazón para decir que es una persona buena gente. No estamos hablando solo de eso, pero eso está Sí. incluido, ¿sí? Sí está incluido. Ujú. Pero también estamos hablando de la parte fisiológica, ¿ok? Este, y lo que sí es importante es que él decía que el corazón y la mente tienen que estar en coherencia. Entonces ellos hacían unos ejercicios en donde medían las ondas cerebrales y donde medían la frecuencia cardíaca. Cuando eso se emparejaba, cuando lograban estar en, en la misma frecuencia, por decirlo de alguna manera, porque no sé si Sí, estoy sí, usando las palabras creo que que son, cuando lograban estar iguales, realmente la gente estaba aquí ahora, estaba en calma y este es el momento en el que pueden crear. ¿Ves? no. Entonces, es importante que la gente tome conciencia de que no es solo el pensamiento y la palabra de el decreto, que la gente dice, decrétalo, decrétalo. Entonces la gente dice, soy millonaria o soy próspera. Ujú. Ah, está decretado. Sí, ajá, está decretado. Te estás comportando como próspero. Porque es una coherencia aquí, y eso te lleva a ser coherente con tu comportamiento. Ay, se nos acabó el tiempo. Uy, Es más, qué rápido. nos pasamos sí, demasiado, porque es que, bueno, eres todo un mar de conocimiento. Gracias. Ah, no un charco, ¿ok? No, charco. Ok. Excepto que sea, este, ay, ¿cómo que se llama? Cuando tú usas la palabra más bien a modo de chiste, ah, ¿cómo se llama? Em, bueno, sí, cuando uno hace como un chiste, pues más bien. Cuando uno más bien dice un chiste que, ah, sí, eso es pequeñito, pero la cosa es grande. Este, si estamos usando la palabra charco, Ah, así, ok, ¿cómo es que? sarcasmo, ironía. Sí, exacto. Si lo estamos usando de esa manera, entonces sí soy un charco de conocimiento. No. Cónchale, y fíjate que es redondito, porque empezamos justamente hablando de eso. Sí, es cierto. Sí, mira, gracias Maribel, de verdad ha sido, bueno, súper placentero y rico conversar contigo. Me has Gracias. dejado muchas cosas aquí apuntadas y como siempre lo digo, pues este es un espacio creado inicialmente para encontrar muchas respuestas a inquietudes y preguntas que yo me hago con mucha frecuencia, pero además también para aquellos que están aquí, como por ejemplo, dice, me encanta, el corazón y la mente vibran al compás y sucede la Mm, magia. Uf, ujú. qué bello. Qué lindo, Anabel, sí. sí, un abrazo, gracias por tu espacio, Nacho. Bello. El, bueno, gracias por conectarse, gracias por estar allí. Recuerden que este espacio queda colgado para poder verlo y oírlo las veces que no sea necesario. Así es. Un placer, gracias por tu tiempo Gracias, y por Eudy. brindarnos, por Gracias por la supuesto, todo este invitación. conocimiento. Nos vemos Gracias. Nos vemos. en la próxima conexión. Gracias. Seguro. Un Hasta abrazo. luego. Chao. Hasta Chao. luego. Chao. Chao. Bye bye.